Qué rico verlos otro día más. Rico vernos, tener este encuentro en familia, en busca del Señor y vernos, ¿verdad? Y poder abrazarnos y saber qué pasa el uno con el otro. Y también le damos las gracias a quienes ya están conectados y que fielmente cada semana están allí pendientes de lo que está pasando en su familia iglesia. No solamente en Canadá, sino en el mundo. Bueno, familia, le damos gracias también al Señor porque hoy día tenemos un invitado. No tenemos un invitado. Hoy día ya podemos contar con la presencia de nuestro pastor, de mi esposo, ¿sí? Y de nuestro líder, que está ya ahí en vías de esa recuperación y estamos ya teniéndolo aquí. Así que ya por eso le damos muchísimas gracias porque hemos avanzado. Así que gloria a Dios por eso. Bueno, familia, vámonos a lo que vinimos a escuchar de parte de Dios, el mensaje que tiene para hoy, y que el mensaje de hoy se llama Las pruebas forman y fortalecen. Las pruebas forman y fortalecen. Y de una nos vamos a ir a Isaías 35:4. Imagino que nuestro lector está pero absolutamente preparado, ¿sí? Isaías 35:4, ¿qué nos dice? Decid a los de corazón opacado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Allí podemos ver cómo el Señor nos encomienda, ¿verdad?, a decir que nosotros tenemos que ser fortalecidos en el Señor. Muchas veces nos enfrentamos a situaciones adversas que obviamente nos debilitan, pruebas que debemos enfrentar y que sin duda nos hacen desfallecer. Eso es humano que nos debilitemos, es humano que desfallezcamos, es humano que tengamos miedo, ¿verdad? Y siempre el Señor nos está diciendo, no temáis, no temáis, no temáis, no temáis. Y es algo que muchas veces se apodera de nosotros, el temor frente a lo que podemos estar viviendo. Y Hebreos 12:12 también nos dice, Hebreos 12:12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Este pasaje, de verdad, para mí, en este tiempo ha sido muy revelacional respecto a tan precisa. La palabra de Dios es precisa y habla en el momento oportuno y hace que uno realmente reaccione a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Porque la Biblia no es solamente para leer y para simplemente estar dando vuelta páginas y páginas y páginas y ya como un deber cumplido. No, cada pasaje tiene que llegar profundamente a nuestro corazón con una lectura y un entendimiento claro, preciso para uno, ¿sí? Porque a cada uno Dios nos va a ir hablando de manera directa en el momento, ¿verdad? En el momento que corresponde. No, nunca Dios habla a destiempo o nos da un mensaje cuando nada que ver. Siempre Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Como les decía, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas ha sido algo para mí en este tiempo, yo con un hombro inmovilizado, mi esposo con una rodilla paralizada, o sea, ¿qué más claro? ¿Sí? ¿Qué más claro el Señor hablando a lo que realmente nosotros necesitamos entender? Obviamente, Dios no nos hizo para que vivamos con un corazón apocado, ni mucho menos para que estemos con nuestras manos cansadas y las rodillas endebles. Muy por el contrario, porque Él siempre quiere levantarnos y sostenernos en las dificultades. Siempre, siempre. Las dificultades no son para que nosotros las vivamos solos y sintiéndonos desamparados. Muy por el contrario, las dificultades son para que sintamos mucho más la presencia y el sostenimiento de Dios en nuestra vida. Hay una frase que es muy común. Dice, nunca preguntes el por qué, sino el para qué. No es una frase nueva, ¿cierto? Pero es una frase que sí debemos tener en cuenta. No es de mi propiedad. No sé quién la dijo, pero la verdad es, ¿cierto? Pero cuando uno pregunta un para qué, la respuesta siempre será de enseñanza. Si es para qué, hay algo que aprender. Si es por qué, quiero que me expliques por qué está pasando esto. ¿Sí? Es como pidiendo explicaciones.
Entonces, cuando nosotros entendemos que todo lo que en nuestra vida puede acontecer tiene que ver con aprendizaje, tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con enseñanza, todo eso viene de parte de Dios. Todo eso viene de parte de Dios. Y obviamente cuando uno no se concentra en el por qué me está pasando esto y uno se concentra más en el para qué se está viviendo esta circunstancia, es ahí donde empieza esa relación con Dios, ¿verdad? De vivir juntos esta adversidad. De entender que en este proceso hay mucho que tengo que aprender. Pero cuando nosotros somos ya súper ultra sabios, somos súper, como dice, redichos, o sea, ya sabemos absolutamente todo, nos negamos obviamente al aprendizaje. Y seguramente va a pasar la prueba, la tormenta y todo, y usted va a seguir en el mismo punto de ignorancia. Usted no aprendió nada. Se mantuvo en lo que usted conoce, en lo que usted sabe cómo tiene que hacer, y en el, obviamente, estar pidiendo de alguna manera explicaciones. Entonces, el punto a entender en el día de hoy es que ¿dónde tenemos que centrarnos? No tenemos que centrarnos en las circunstancias, tenemos que centrarnos en qué debemos aprender de cada situación. Obviamente, uno puede decir que esto que nosotros estamos viviendo no me gusta, obvio, a nadie le gusta pasar situaciones difíciles. Puede ser también que es algo que no esperábamos, llegó de repente, nos sorprendió, y sí, pero llegó esa situación. Y también tenemos dos opciones, o nos resentimos, nos debilitamos, o crecemos y nos fortalecemos. Siempre van a haber dos opciones. En todas las experiencias de la vida siempre hay dos opciones. En este caso, o nos resentimos, ¿verdad? Y nos debilitamos, o nos fortalecemos y crecemos. Obviamente también podemos tomar la posición de víctima o podemos tomar la posición de vencedor. Las víctimas siempre se van a quejar, porque a mí esto es injusto, yo no me lo merezco. Incluso algunos le agregan algo más todavía y dicen, ¿qué pecado habré cometido por lo que yo estoy viviendo? O sea, se hacen demasiados cuestionamientos. Pero los vencedores dicen, Señor, ¿qué quieres que aprenda de esta situación? Inmediatamente se conectan a lo espiritual y que muchas veces es lo difícil. Porque los seres humanos lo primero que vemos, todo lo racional, todo lo pasamos por este filtro en nuestra mente, de nuestros pensamientos, de lo que sabemos, de lo que conocemos. Pero no es esa acción inmediata, vámonos a lo espiritual, que de inmediato conectemos a que esta situación está relacionada también con nuestra vida espiritual. O sea, nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, como decíamos, en algún momento tenemos involucrado a Dios en todo momento, todas las circunstancias, todas las situaciones que vivimos, sean buenas o no, está involucrado Dios. Vivimos, obviamente, a través de esa conexión espiritual con Dios. Estemos donde estemos, nuestra conexión con Dios no la podemos, obviamente, desvincular. Pero cuando la desvinculamos, empezamos a cuestionar y empezamos a tomar el papel de víctima y empezamos a razonar. No entendiendo que, a ver, un momento, ¿qué quieres tú, Señor, que yo aprenda de esto? ¿Sí? Sea en el área que sea, hay algo que aprender. Porque a veces nos separamos solo lo espiritual, lo que pasa en la vida espiritual, y todo ahí queremos tener la enseñanza. Pero es que todo lo que nos pasa desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nuestra vida le pertenece a Dios. Y todo lo que en ella vivamos y donde estemos, en el ambiente que nos movemos, estamos con Dios. Por lo tanto, no podemos desvincularnos al aprendizaje en todas las áreas que está involucrada nuestra vida. Entonces, cuando uno entiende que las pruebas siempre traen enseñanza, y como hemos dicho tantas veces, todo tiene un propósito, es ahí donde obviamente entendemos que Dios quiere hacer algo en nuestra vida. Quiere hacer algo en nuestra vida. Obviamente, hacer algo que Él está viendo que hay que hacer correcciones. Hay algo que no está bien. Tal vez estoy pensando que voy por el buen camino y que estoy haciendo las cosas bien, pero a mi manera, ¿verdad? El hombre dice que él propone su propio camino, pero su final es de muerte. El hombre puede tener su propia opinión de las cosas, pero ¿quién endereza el camino? Dios.
¿verdad? Uno puede proyectarse y hacer miles de cosas, pero Dios finalmente le dice, ¿sabes qué? Respeto tu opinión, pero es por aquí, ¿verdad? Y en ese es por aquí es donde empiezan nuestras pruebas y empiezan nuestras situaciones difíciles, ¿verdad? Pero siempre está involucrado Dios. Obviamente en medio del proceso de enseñanza que necesitamos ser cambiados, también nos permite reflexionar y hacer los cambios. Yo creo que en toda nuestra vida cristiana hemos escuchado tanto de lo que tenemos que hacer, pero cuando hacemos una evaluación, como un autoexamen, nos damos cuenta que no hacemos ni el 20% de lo que tenemos que hacer, ¿verdad? La lista es cortita de lo que hacemos comparado con lo que realmente tenemos que hacer, respecto a la voluntad de Dios, respecto a lo que la palabra de Dios dice, cómo tenemos que vivir, respecto a lo que Dios ya nos ha dicho, pero así de manera machacada, ¿verdad? Y nosotros seguimos con ese poquito, con ese que nos acomoda, ¿verdad? Ajustar a nuestra vida. Pero aquellas que son tal vez de mayor proporción, de cambios radicales, esas como que las vamos dejando postergadas. Y mientras más las vamos postergando, se van acumulando en nuestra vida instancias donde llega un momento que Dios dice, ¿sabes qué? Has postergado mucho. Esto que tú deberías estar haciendo, deberías haber hecho y que ya debiera ser por costumbre en tu vida. Hábitos espirituales, ¿verdad? Acciones que tenemos que tener. Por lo tanto, es ahí donde uno entiende, si me está dando una prueba, es porque hay algo que yo tengo que poner mucha atención. ¿Qué es, Señor? No podemos desvincularnos, no podemos hacer la gran investigación científica de lo que nos puede estar pasando y sabernos la enfermedad por completo y sabernos todas las teorías de que el mundo hoy día propone para muchas áreas de nuestra vida, la filosofía, la psicología, como les hablaba en otro tema. Todo eso, podemos tener eso muy claro, pero el Señor no nos está diciendo que tengamos claro eso, nos está diciendo que tengamos claro lo que Él nos quiere enseñar. Y que Él nos habla con claridad, con transparencia y directamente al corazón. Muchos, tristemente, que a pesar de las pruebas, no entienden el propósito y no cambian. No entienden el propósito y no cambian. Es por eso que debemos ser sensibles a lo que Dios dice que debemos hacer y aceptar la enseñanza. Las grandes lecciones que se aprenden acerca de las relaciones interpersonales, las familiares, matrimoniales, como padres, como hijos, como amigos, en el área laboral, en el área académica, todo lo que involucra cada área de nuestra vida se aprenden por medio del dolor. Las más grandes lecciones se aprenden con dolor. Las lecciones no se aprenden así, porque si no, no tendrían el valor que tienen. El aprendizaje no tendría el lugar de importancia que tiene, que viene de Dios y que nosotros lo atesoramos. Vienen a través del dolor. ¿Cómo se aprende el dolor? ¿Cómo se aprende por medio del dolor en la relación? Cuando hay desamor, cuando hay decepción, cuando hay traición, cuando hay indiferencia, cuando hay abandono. Todas esas situaciones que se pueden vivir en las relaciones interpersonales se aprenden con dolor. Pero es ahí donde el Señor nos enseña, ¿sí? No te quedes en el desamor, no te quedes en la frustración, no te quedes en la decepción, ¿verdad? Duele mucho, pero se aprende la lección. Las grandes lecciones que se aprenden acerca del área financiera, en las finanzas, se aprenden por el dolor financiero, en la escasez, en la necesidad, en la carencia. Ahí se aprende, ahí es donde uno aprende la lección. Y las grandes, obviamente, lecciones que se aprenden acerca de la salud, se aprenden por medio del dolor físico. ¿Sí? La salud se ve afectada por algo físico. El quebranto de salud, cuando se enfrenta a una enfermedad, ahí es con dolor que se aprende. Cuando duele, ¿verdad? Cuando duele. Y por medio del dolor Dios nos está diciendo que quiere llamar nuestra atención. En cualquier área de nuestra vida en la que estamos experimentando dolor, ya sea, como decíamos, en el familiar, en el financiero, en la parte física, Dios nos está llamando la atención. Dios nos está diciendo, hey, aquí estoy. ¿Sí? Estás sufriendo y estás padeciendo. Yo lo sé, dice el Señor, porque para el Señor nada es desconocido. Él conoce todo lo que nosotros vivimos, absolutamente todo.
Entonces el dolor puede ser emocional, puede ser físico, y Él nos lleva a quebrantar nuestro corazón. El dolor nos tiene que llevar a quebrantarnos, a humillarnos delante de Dios. Y es allí donde tenemos la oportunidad de reflexionar y reconocer el real estado de nuestro corazón. Él nos pasa así como una película, ¿verdad? Así como cuando uno ve los ultrasonidos, las ecografías, cuando uno ve todo lo que puede verlo de manera visual, pero que tiene que ver con una imagen, ¿verdad?, de la tecnología. Dios nos pasa la imagen a nosotros, ahí en la intimidad. Muestra nuestro corazón cómo está, porque Él es el único que lo puede mostrar. Porque nosotros mismos, ¿qué decimos? No necesito, yo estoy bien. O sea, yo estoy bien, los demás están mal. A mí me tienen que... ¿Y los demás? Entonces ahí el Señor dice, ojo, te voy a mostrar. Y allí en oración, en ese quebranto de dolor, el Señor nos muestra realmente el estado y qué es lo que debemos hacer. El dolor nos impulsa a buscar estar en paz con Dios primeramente y con los demás. Buscar la reconciliación, el perdón, la unidad, la integridad. Usted dice, pero ¿qué tiene que ver eso? Si a mí me duele esto, no, es que mi problema es financiero, no, es que mi problema es... Esto es básico, porque si esto no lo vivimos, no lo tenemos, lo demás no tiene sentido. Porque sin perdón, Dios no puede actuar. Sin experimentar nosotros ser perdonados, ¿verdad?, y experimentar y sabernos perdonados, y además el ejercicio del perdón hacia los demás, ¿verdad?, eso es necesario. No lo podemos decir, es que eso es otra cosa, ¿verdad? El mantener la unidad, el mantener la integridad, la manera de vivir íntegra, tiene que ver con todo lo que nos acontece, ¿verdad? Todo está relacionado. Y en eso Dios no nos debe una explicación por todo lo que sucede en nuestra vida, así como diciendo, pero a ver, ¿por qué me está pasando esto? Explíqueme. Hay gente que se ha atrevido a decirle a Dios, explíqueme. Junto con mi esposo hemos oído a una persona decir delante de nosotros que Dios le tenía que explicar. Y me hace el favor, dijo la persona. Nosotros sentimos así como un dolor, o sea, porque cómo una persona puede tener tanta soberbia, ¿verdad? Justificando su vida, pero que Dios tenía que explicarle. Eso es tremendo, ¿cierto? Pero ahí es donde nosotros tenemos que entender, Dios no me tiene que explicar nada. Dios no me va a dar nunca explicaciones por lo que está pasando. Y hay algunas cosas que van a suceder en nuestra vida, pueden estar sucediendo o sucedieron, que nunca vamos a entender hasta que lleguemos a su presencia. Por lo tanto, no hay que desgastar el corazón, el alma, tratando de que nos den explicaciones. Lo que tenemos que hacer es enfocarnos en hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Sí? Eso es lo que nos tiene que tener enfocado. ¿Qué hay que hacer, Señor? Heme aquí, Señor. ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y obviamente esto lo aprendemos, tenemos que aprender en la vida a través de las situaciones difíciles. Mucho que aprender. Hay gente que dice, sí, pero es que es muy complicado. Sí, la vida es complicada. La vida es complicada. Hay muchas cosas que debemos aprender. Y una de ellas, dentro de todo este proceso, el contentamiento. Una de las cosas, grandes enseñanzas que tenemos que tener es el contentamiento. Y para eso vamos a ir a 1 de Timoteo 6, 7, 10. ¿Qué dice? Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Wow. Este pasaje es clave respecto al área financiera, ¿cierto? Y dice claramente, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Entonces, ¿por qué nuestra posición de exigencia? Si nada trajimos y nada nos vamos a llevar. Todo lo que hoy día podemos tener
es la añadidura de Dios y que nos debe mantener pegados a Él con una actitud de agradecimiento. Y cuando nos desenfocamos y queremos más, ¿verdad? Y ya cuando queremos más, además, el dinero se mete al corazón y en el corazón empieza a gobernar y cuando está en el corazón se transforma en amor hacia Él. ¿Y qué dice? Claramente dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dolores que se tomaron voluntariamente, porque ese no lo hizo para que usted tenga un bienestar, muy por el contrario. Hay gente que por el afán de ganar, por el afán de codiciar, obviamente tiene otros padecimientos. Y Dios lo dice claramente en la Biblia. Por lo tanto, una de las grandes enseñanzas que debemos tener en el medio de la prueba es el contentamiento. En Filipenses 4, 12, 13, ¿qué dice? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué hermosura de versículo, ¿sí? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Cuando la persona es enseñada, ¿sí?, y ha aprendido a vivir en el contentamiento, si un día hay simplemente té y pan, da las gracias. Y si al otro día hay una mesa aderezada con un gran banquete, da las gracias. Pero ni lo uno ni lo otro hace que la persona esté en una mejor condición, ¿verdad? Hay gente que dice, ay, no, yo no puedo comer si la comida no tiene carne. O sea, si no tiene su presa en Chile, Cote me va a entender y Karina, la presa, ¿sí? Si no tiene una presa visible, no es comida. ¿Qué es esto? ¿Sí? Una ensalada no es comida, porque le falta el poder proteico, ¿cierto? Cuando la proteína de una carne también puede ser reemplazada por el huevo duro, pero el huevo duro no luce lo mismo que un buen pedazo de carne, ¿cierto? Un huevo duro y el huevito duro menospreciado, pero el trozo de carne, eso sí, ¿sí? Una vez, una experiencia, una persona le sirvió un plato de, ¿sí conocen los zucchini? En Chile se llama zapallo italiano, de un guiso de zucchini, así, guisado, sabroso, y entonces la persona dijo, pero ¿y cómo? Esto no tiene carne. No, no tiene carne, porque no hay carne. Pero ¿cómo? No, yo estoy acostumbrado a comer carne, pescado, puede ser carne, pollo, pescado, pero así el vegetal solo no. No me pregunten dónde está esa persona y cómo está. Pero bueno, no está comiendo carne, no está comiendo faisanes, no está comiendo nada. Yo creo que ni siquiera vegetales está comiendo. Pero bueno, no importa. El punto está en que nosotros estamos enseñados para la humildad, en la humildad, en el decir qué rico. En lo personal, a mí un arroz con huevo frito y tomate es lo más codiciado. Para mí, comerme un arroz con huevo frito y tomate, ¡wow! ¡Qué delicia! Y si eso le pone unas torrejitas de baguette, si es que tiene un poquito de pan, ¡qué delicia! ¿Verdad? Delicioso. Yo no sé a quién le gusta eso, pero si usted compara eso, dice, pero ¿cómo? Eso va a ser un... Yo lo prefiero, me encanta, ¿sí? Entonces, pero es un plato humilde, o sea, eso es como cuando ya no tienes nada que hacer, ¿verdad? Pero estamos preparados también para sentarnos a una mesa, para comer una rica langosta, si es que el Señor lo permite, un filete, lo que sea. ¿Verdad? Pero para todo estoy enseñado. Y dice, en todo y por todo estoy enseñado. Ahora, el que no quiere ser enseñado y no aprende la lección, obviamente va a renegar cuando haya un platito más sencillo, ¿cierto? Va a decir, ¿cómo voy a comer esto? Y dice, así os saciado para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Luego entonces, las pruebas también nos hablan de alegrarnos.
La gran enseñanza es que debemos tener gozo en medio de las pruebas. ¿Y qué nos dice Romanos 5, 3, 4? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos, nuestro carácter es transformado, ¿verdad? Porque pasamos de la condición de angustia por lo que estamos viviendo a glorificar a Dios, ¿verdad? Experimentando esa transformación que viene obviamente de parte de Dios. Y dice, y sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, porque esto no se resuelve de inmediato. Hay un proceso que tiene que venir, que pasar hasta cuando superamos la adversidad, cuando pasamos la prueba. Y la paciencia dice, y la paciencia prueba, y la prueba es esperanza. ¿De esto vamos a salir? Vamos a salir. ¿Esto va a pasar? Va a pasar. ¿Qué tiene que estar ocurriendo en mi vida, en mi corazón, en este proceso? Transformación, cambio, aceptación, al modo de Dios y al modelo del Señor, no al nuestro, no a como yo quiero. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. A Dios nunca le ha dado tiempo a alguien y le ha dicho, mira, en una semana más resuelto. Nunca ha dicho eso a nadie. Por más privilegiado que pueda parecer. Nunca ha puesto un tiempo de padecimiento, nunca ha puesto un tiempo en la prueba. ¿Hay una prueba? Espere con paciencia. Déjese enseñar, déjese formar, entienda que debe ser transformado. Hay una transformación que tiene que ocurrir en medio de ese proceso. Cuando tengamos sumo gozo, el gozo que produce la presencia de Dios, ¿sí? Y ahí que nos dice Santiago 1, 2, 4. Santiago 1, 2, 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Wow. Tened por sumo gozo. El sumo gozo que viene de la presencia de Dios. Porque mucha gente se cuestiona y dice, pero ¿cómo me dices que tenga gozo con lo que estoy viviendo? ¿Cómo entenderlo? Es que eso solamente se puede entender a través de la comunión con el Espíritu Santo. Es locura tener gozo en la dificultad, es locura, inentendible. Yo entiendo cuando la persona dice, pero es que no es posible. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo podemos llegar a ese gozo? Solamente viviendo en la presencia de Dios, pase lo que pase, del tamaño o nivel que sea la prueba. No debemos desconectarnos de la presencia de Dios. Y eso produce gozo. Y recordemos que el gozo también es una característica del Espíritu Santo. Es del carácter. Es el carácter de Dios. Es el carácter de Jesús. Que nosotros debemos ya tener en nuestra vida y estar cultivándolo. El fruto del Espíritu Santo que tiene 9 características. ¿Y que está en dónde? 17, no. No. 23, 25, ¿no será? Gálatas 5. ¿Sí? Bueno, esas 9 características las han dicho, las hemos estudiado, nos las han nombrado, nos las mandan, las recibimos, las estudiamos, las predicamos. Tienen que ser parte nuestra. Y cuando eso no está, también usted se expone a una prueba. Porque nosotros debemos estar experimentando el carácter de Jesús. Se tiene que estar evidenciando en nosotros, obviamente, el fruto de la obra redentora, que es que hoy día nosotros vivamos como espirituales, vidas
transformadas, vidas que fueron redimidas, vidas que fueron salvadas. Cuando eso no está ocurriendo, habrá una prueba. No castigo, porque Dios no nos manda castigos. Lo que Dios nos manda es prueba para que nosotros aprendamos y seamos enseñados. Y si hay algo que todavía le falta ser formado, Dios actuará en medio de una dificultad, de una situación. Como decíamos anteriormente, que puede ser en el alma, en lo físico, puede tocar el área financiera, puede tocar el área familiar, todo de lo que podamos estar experimentando una adversidad. Entonces, aprender también a ser agradecidos. ¿Qué dice 1 de Tesalonicenses 5:18? ¿Qué dice? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así es. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Muchas veces nuestro agradecimiento, ¿cuándo es? Cuando pasamos la prueba. Ahí testificamos, ahí glorificamos, pero ¿qué pasó cuando la prueba comienza? Cuando inmediatamente, en el principio, cuando sentimos que hay una amenaza de algo en nuestra vida, ¿damos gracias? No, porque ahí viene el cuestionamiento inicial, ¿verdad? Viene todo ese razonamiento, pero es tan sanador cuando lo primero que hacemos ante el dolor y ante la situación es gratitud. Gracias, Señor. No sé por qué está pasando esto, Señor, pero te doy gracias, porque sé que tú en mi vida estás permitiendo todo lo que yo tenga que vivir. Pero eso no es lo primero que hacemos. No es lo primero que hacemos. Incluso cuando tenemos un montón de cosas por que agradecer a Dios, no damos gracias a Dios. ¿Cuánto cuesta que alguien dé testimonio? ¿Ah? ¿Cuánto? Mucho, mucho. Todos los que estamos aquí debiéramos tener algo por qué dar gracias. Aún porque esté pasando una prueba, debiera dar gracias. A veces nadie dice nada. O sea, Dios no hizo nada. Dios no está acompañándolo en una adversidad o situación y usted está viendo realmente cómo Dios lo fortalece. Motivo para dar gracias. Pero estamos confundiendo lo que significa gratitud. Y la gratitud es independiente de lo que yo estoy viviendo. Porque es la voluntad de Dios que seamos agradecidos en todo. En todo. No son las grandes cosas que acontecen en nuestra vida donde tenemos que dejar a la gente sorprendida por lo que Dios hizo. No, no. Es en lo poquito, en lo mucho, pero es siempre. Es siempre ser agradecido. En la prueba somos cambiados, formados y probados. Para que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida, sus planes, sus promesas, puedan ser una realidad en nosotros, como sus hijos. Él, como nuestro Padre, siempre querrá hacernos bien. Nunca piense que en esto Dios le está fallando, o Dios no se acuerda de usted, o Dios tiene otro plan que usted no está involucrado, porque hay gente que se siente tan desamparada que piensa que Dios no lo tiene en cuenta, ¿verdad? Y que se olvidó de la persona, entonces me resiento con Dios. Todo ayuda bien. Y a pesar de las circunstancias que podemos vivir, Dios está con nosotros. Ahora debemos concentrarnos en lo que nunca cambia. En lo que nunca cambia ni nunca va a cambiar. La vida es difícil, decíamos, ¿sí? Es difícil. Y todos coincidiríamos en que es difícil. A nadie en la vida le ha tocado fácil. ¿Sí? A nadie. Todos, de alguna forma, hemos tenido que entender que la vida es muy compleja. Y obviamente, debido a que Dios no quiere que vivamos de acuerdo a su voluntad, nosotros no queremos cambiar y no queremos considerarnos, la vida se hace aún más difícil. Porque una vida sin Dios es algo que no le deseamos a nadie.
Una vida sin Dios, si la vida común y corriente es difícil, una vida sin Dios definitivamente es trágico. No se lo deseamos a nadie. Lamentablemente hay mucha gente que no tiene a Dios y vive circunstancias de acuerdo a no tener a Dios. ¿Sí? Pero ahora estamos enfocados en los que sí creemos, en los que sí consideramos a Dios, en los que sí entendemos que ya nuestra vida no es nuestra, sino que le pertenece a Dios. Por lo tanto, ahí, en esa entender que la vida es difícil, la verdadera razón porque la vida se torna difícil para nosotros es esa lucha. ¿Sí? Esa lucha en la cual Dios quiere que seamos transformados, pero nosotros nos resistimos. Nos resistimos a los cambios, nos resistimos a que las cosas tengan otro rumbo del cual nosotros habíamos planeado. No aceptamos así libremente a decir, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Yo no voy a planear yo. Tus planes son los míos, Señor. Lo que tú tengas planeado. Yo no me voy a proyectar de aquí a unos años más lo que voy a hacer. Yo no sé lo que Dios tenga. Lo que yo sé que yo quiero estar dentro de los planes de Dios, no de los míos. Que los míos pueden ser fantásticos, ¿verdad? Yo me puedo proyectar a unos años más y pueden ser muy buenos, pero son los planes de Dios. ¿Es lo que Dios quiere para mi vida? En eso es donde yo tengo que estar enfocado, ¿verdad? Y eso significa vivir la transformación que Él quiere para que yo acepte sus planes. Porque si yo planifico por mi cuenta, yo no estoy aceptando la transformación que Dios quiere hacer en mi vida, que tengo que yo ordenar en mi vida. Entonces, Dios quiere que nosotros dejemos de ser bebés espirituales, que nosotros realmente crezcamos, no detengamos nuestro crecimiento, y Él quiere que seamos hombres y mujeres apartados para Él. No temporales, no por emociones, sino que nuestras vidas estén completamente rendidas al Señor. Eso es lo que Él quiere. Pero a eso nosotros nos resistimos porque tenemos otros planes. Queremos hacer nuestra propia voluntad, queremos que nuestros planes queremos nuestros propios planes y nuestra propia agenda. No queremos ajustarnos a los planes de Dios. Y esa es nuestra verdadera lucha. Por eso nosotros debemos volver nuestro corazón a Dios, pero genuinamente. Como decía, no son emociones. No es un día sí, ahora sí, Señor, yo me arrodillo. En épocas pasadas pudimos ver mucha gente que salía adelante, se arrodillaba y entregaba su vida al Señor. ¿Sí? Y aquí, no aquí en este salón, porque no era aquí, pero en otros salones y en otros lugares, y la gente salía adelante y se entregaba y se rendía, ¿verdad? Si tuviéramos que hacer el balance, esa gente yo no la veo hoy. Rendida al Señor, siguiendo una vida de fe, una vida realmente de rendición. No estoy diciendo que sean misioneros y ya, no, estoy diciendo una persona que tomó una decisión y su vida la hizo una vida cristiana realmente como debe ser, ¿sí? Se pegó al Señor y de ahí nadie ni nada lo va a separar, ¿verdad? Entonces no es la entrega emocional, es una vida que se ven los frutos de una vida que realmente se ha rendido genuinamente al Señor. Y es por eso que nosotros necesitamos aferrarnos a algo que no cambie, porque el mundo hoy es un mundo cambiante, ¿sí? Hay una palabra que no me es difícil pronunciarla, de lo que hoy día, cada día amanece y hay algo nuevo, cada día hay algo que cambió. Y yo dice, pero, ni siquiera nos dimos tiempo a poder vivir eso, ya cambió, ya no existe, ¿sí? Y eso es todos los días, Y nunca, como nunca antes, estamos viviendo una vida de permanentes cambios. Cuando uno ve todo el tema de los celulares, por ejemplo, ¿por qué tiene que cambiar todos los años celular? ¿Y por qué tiene que aspirar al que salió ahora, hoy día, ya lo quiero tener? No importa lo que cueste, pero lo quiero.
Si el celular fue creado para que usted hable por teléfono, ¿sí? ¿Para qué fue creado el celular originalmente? Para hablar. Ese fue el origen del teléfono, para hablar, para poder conectarnos, ¿verdad? Y el más básico de los celulares cumple esa función. No es que este trae una cámara más grande, no es que el parlante se escucha más nítido, no es que otro la imagen. ¿Para qué quiere el celular? Usted tiene que definirse para qué lo quiere. Fer, usted tiene que saber para qué quiere el celular. Hay gente que todavía tiene el 6, pero ¿en cuál vamos ya? En el 15. ¿Quién tiene 15 acá? Mentira. ¿Ya lo tenemos? ¿Y cambió su vida? ¿Ah? ¿Pero en qué cambió? Díganos honestamente, ¿qué cambió su vida del que tenía antes al de hoy? ¿Pero qué le cambió? ¿Qué le cambió? El cargador. Todavía no he visto a nadie que tenga el súper. ¿Para qué quiere la cámara? Que sea más específico. Ok. Bueno, pero para eso la gente que lo ve tiene que tener mucho conocimiento también de fotografía, porque si lo ve una persona como yo, dice bonito, no necesita saber mayor tecnología. Pero bueno, eso cada uno está en los gustos propios. Pero quiero decirle, todo cambia y nosotros vamos en el cambio. Hay celular nuevo, hay computadora nueva, hay ropa nueva, hay modelos nuevos, y todo va nuevo, cambio, y nos subimos a esa, ¿sí?, manera de vivir. ¿Cómo voy a poner eso que está tan pasado de moda? ¿Cómo es? En estos días yo pensaba, yo adoro los zapatos, me encantan, y he tenido muchos zapatos en mi vida, y he cargado zapatos, y hasta el día desde Chile los tengo todavía acá, y ya han pasado más de 20 años, 25 años, y en algún momento sentí como angustia de haber regalado zapatos que hoy día estarían full moda. De verdad, en estos días yo decía, oh, si yo tuviera esos zapatos. Estoy hablando con mi corazón abierto y mucha sinceridad. Y yo decía, esos zapatos hoy día serían, wow. Y estoy hablando de varios, no de un parcito nomás. Y yo decía, pero ya pasó, ya fueron. Es llamar a la persona y decir, ¿te acuerdas cuando yo te regalé? No, yo no lamento haberlos dado. Lo que lamento es que hoy día yo no los tenga, que estarían de moda. ¿Sí? Servirían, no tendría que hacer otra inversión. Pero independientemente de, todo cambia. Porque se imagina si uno guarda todo lo que tiene la vida porque algún día va a venir en la moda. Los grandes diseñadores dicen que eso es una mala opción. Decir que uno guarde las cosas porque van a volver de moda. Es que tendríamos que tener no sé qué tipo de lugar donde guardar las cosas. ¿Ya? O sea, ni storage, yo creo, no sé, una casa aparte para tener todo ahí guardado. Entonces esa teoría que en algún momento yo la tuve de que va a volver la moda, así que guardémosla en cosas antiguas que algún día vamos a recorrer y otra vez la vamos a activar. Eso no existe. Nos quedamos pegados en el pasado, en cosas que no nos traen nada, no nos aportan nada. Es por eso que tenemos que enfocarnos en lo que no cambia, en lo que no va a cambiar. El que no va a decir, hoy día la fe se actualiza a nivel 15. ¿Se imaginan? ¡Uy, no tengo la fe actualizada! Rápido, a ver cómo se actualiza. Vamos a buscar a Gregory para que nos dé la aplicación. ¿En qué aplicación encontramos actualizar fe? Eso no existe. No existe. Entonces, cuando nos enfocamos en lo que no cambia, ¿sí?, vamos a encontrar la verdadera razón de que Dios permite aquellas pruebas para que nosotros definitivamente hagamos su voluntad. El primer punto es centrarnos en el amor de Dios. ¿El amor de Dios cambia? ¿Se tiene que actualizar en alguna app? ¿Dónde lo actualiza usted? ¿Sí? El amor de Dios no cambia, pero nosotros lo experimentamos a través de la comunión con Él. Si no tenemos comunión con Dios, ¿el amor de Dios cambió? No, está ahí, pero nosotros no lo estamos disfrutando. Nosotros no lo estamos disfrutando.
El amor de Dios está basado en el carácter de Él, no en el nuestro, no en nuestras emociones, no en cómo yo soy. Nada de lo que yo haga bueno hará que Él me ame más. Ni nada de lo que yo haga malo hará que Él me ame menos. El amor de Dios no cambia. No importa lo que hayamos hecho en nuestra vida, Él eligió amarnos. ¿Sí? Juan 3:16. Él escogió amarnos. Él escogió amarnos. El amor de Dios no se basa en nuestro desempeño. No se basa en ver con nuestro carácter, porque Él no cambia. Su amor tampoco. ¿Qué dice Jeremías 31:3? Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno. ¿Qué es eterno? Para siempre, no tiene fin. Ese es el amor de Dios, eterno, que no cambia, no tiene fin, ¿verdad? Cuando nos sentimos amados, somos transformados. Dios nunca nos abandona en medio de las pruebas, jamás. Por más desamparo que uno experimente, Él nunca nos abandona. Romanos 8:37-39, ¿qué dice? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos concentrarnos en lo que Él es, Dios, y su amor que nunca nos va a dejar. Y nadie, y ahí dice toda la lista, nadie nos podrá separar de su amor. Por la prueba más difícil que podamos vivir, su amor ahí está. Su amor ahí está. Por siempre y para siempre. ¿Sí? Por lo tanto, enfocarnos en lo que no cambia, el amor de Dios. Enfocarnos en las promesas de Dios. La Biblia dice que las promesas de Dios son en el sí y en el amén, para la gloria de Dios. Las promesas de Dios son depósitos de su gracia, ¿sí? De su gracia para nosotros, las cuales podemos vivir por medio de nuestra fe. De acuerdo a nuestra fe vamos a vivir también las promesas, ¿verdad? Porque si tenemos una fe débil, no vamos a creer de primera mano lo que Dios dice. Hay gente que dice, no, es que eso es posible que pase. Pero si Dios lo está diciendo, Dios lo está prometiendo, aférrate a la promesa de Dios. Créele a Dios. Haz tuya esa promesa. No es para otros, es para cada uno de nosotros. Y para cada uno del que la cree y se apropia, obviamente Dios se va a manifestar. No hay otra forma, ¿verdad? Entonces, para cada circunstancia de la vida tenemos a nuestro alcance una maravillosa promesa de Dios. ¿Qué dice 2 Corintios 1:20? Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, ¿cuándo? Cuando esa promesa se cumple en su vida. ¿De quién es la gloria? De Dios. Pero vemos un Dios que prometió y cumplió. Cumplió, Él ha cumplido en cada uno de nosotros, ha cumplido sus promesas.
Cuando conocemos las promesas de Dios, las vamos también teniendo en cuenta, marcadas, remarcadas. Sabemos que en momento específico Dios me prometió esto. Dios cumplió esto. Pero para eso tenemos que estar también introducidos en la palabra de Dios. Tenemos que centrarnos también en el propósito de Dios. Primero en el amor, en sus promesas y ahora en el propósito. El plan de Dios para nuestra vida es que lleguemos a la estatura de un varón perfecto que es Cristo Jesús. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay un plan de Dios que se tiene que cumplir. Hay un propósito de Dios. Y este propósito se tiene que cumplir. Y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de plenitud de Cristo. ¿En qué parte de este camino vamos respecto de esto? Hasta que todos lleguemos, tenemos que llegar, ¿cierto? ¿En qué parte vamos? ¿En el comienzo, en la mitad, un poquito más de la mitad? Ninguno hemos llegado, obviamente, ¿sí? Pero ¿estamos encaminados en esto o son otras cosas las que nos importan hacer y vivir? Este es un propósito de Dios. Y hasta que eso no ocurra en nuestra vida, Él nos seguirá llamando la atención y diciéndonos, oh, este es el plan. ¿Cómo lo tienes incluido en tu vida? ¿Lo tienes? ¿Lo consideras? ¿Es para ti o eso es para otros? Es para, dice, hasta que todos, estamos todos involucrados. El propósito de Dios, obviamente, una y otra vez en la palabra de Dios, es que seamos transformados a la imagen del Hijo, a Jesucristo. Y obviamente uno de los pasajes más amados y que más echamos manos en medio de las dificultades es Romanos 8. ¿Sí? La gente ama ese pasaje, se apropia de ese pasaje, lo hace suyo, ¿verdad? ¿Ah? ¿Lo escribe en la nevera? No sé. Lo tiene ahí como promesa, ¿sí? Pero el único problema es que el verso 28 no tiene sentido sin el 29. Solito no sirve. Y todos nos quedamos en el 28 solito. ¿Qué dice el 28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hasta ahí nos quedamos y es hasta ahí nomás. Y ese es el que es bandera, ¿cierto? Pero ¿qué dice el 29? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si no hay transformación, el versículo 28 no se cumple. Todo ayuda bien. Sí, ¿a quiénes? A los que son transformados. Entonces, la segunda parte es importantísima porque es el propósito de Dios. El propósito de Dios es bendecirnos, pero la segunda parte también debe bajar a nuestro corazón. Debemos ser transformados a la imagen de Jesús. Dios utiliza todo lo que esté a su alcance para hacer de nosotros un hombre y una mujer como Jesús. Así como somos seguidores de Jesús, debemos ser imitadores de Jesús, porque Él nos dejó el máximo ejemplo, pero en eso no le ponemos atención.
No estamos enfocándonos a ser transformados para ser como Jesús, para aplicar su enseñanza, su manera de vida en todos los días de nuestra vida, vivir como Jesús vivió. Es preguntarnos en todo momento, ¿esto sería lo que haría Jesús? ¿Así respondería Jesús? ¿Esto sentiría Jesús? Y eso va transformando realmente nuestro carácter, de lo como realmente nosotros somos. Dios no nos trajo hasta aquí para salir de donde estábamos y seguir iguales. Él nos rescató de muerte a vida para que nuestra vida ahí se quedó. Él no ha terminado su obra en nosotros. Lo que debemos estar atentos todos los días y aún en medio de las pruebas, ¿qué cambio, qué transformación, qué quieres hacer, Señor, en mi vida? Que aún está pendiente, que aún no lo he entendido. O tal vez me he resistido, de verdad, he resistido mi corazón a hacer esa transformación que tú quieres, Señor. Obviamente, la historia en nosotros no ha terminado. Él la tiene escrita. Dios lo tiene escrito todos los días, hasta el último día de nuestra vida, Él sabe. Nosotros vamos cada día viviendo sin saber lo que va a pasar mañana. Pero la seguridad que debemos tener es que Dios sí sabe. Por lo tanto, debemos estar dentro de sus planes y entender sus propósitos y vivir conforme a como Él quiere que vivamos. Una promesa que también podemos hacer nuestra y que es en la primera carta sobre poner todas nuestras preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. ¿Qué dice 1 de Pedro 5:7? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad, todas sus preocupaciones, todas, no algunas, no las que a usted le parezca que Dios tiene que actuar, todas. Y cuando es todas sus preocupaciones, todas sus ansiedades, todos sus temores, todo lo que a usted lo inquiete, todo, déjeselo a Dios. Déjeselo al Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Y el Salmo 112:7. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. No tendrá temor de malas noticias. Cuando uno está a la espera de un diagnóstico, cuando uno está a la espera de una respuesta, cuando uno está a la espera de algo, lo que no debe haber en nuestro corazón es temor. ¿Sí? Porque nuestro corazón, ¿en quién está confiado? En Dios. Y si hay algo que Dios va a permitir, Dios sabe por qué. Si hay algo que no va a pasar, Dios sabe por qué. Si hay una respuesta que nosotros ansiosamente esperamos pero no llega, Dios sabe por qué. Nuestro corazón se sostiene en Él. ¿Sí? La Biblia habla del cuidado del Señor a quienes confían plenamente en Él. Si de verdad nosotros ponemos nuestra vida en las manos del Señor, siempre Dios va a tener la última palabra. Que no, que mira, que tal vez, que qué opinas tú, pero Dios tiene la última palabra. No opinemos nosotros de algo que no sabemos. Dios tiene la última palabra. Él sabe cuándo, sabe cómo, Él sabe dónde. Él lo sabe todo porque nuestro corazón debe estar confiado en Él. Señor, tú lo sabes todo. Tú tienes la última palabra. Cuando confiamos en que eso es así, nuestra vida descansa independientemente de la situación que podemos estar viviendo. Ninguna situación debe ser tan grande que nos debe llevar a estar devastados, ¿sí? Y sintiendo desesperación. Porque ahí entonces no hay confianza en Dios.
Entonces ahí nuestra fe en medio de la dificultad se debilitó. Y por el contrario, la fe se debe fortalecer. No sé, Señor, lo que va a pasar, pero yo confío en ti. No sé, Señor, qué va a resultar de todo esto, Señor, pero yo confío en ti. Tú tienes la última palabra. Él es bueno y Él es fiel. Nunca nos abandona en medio de las pruebas. Repito, por más grande que a usted le parezca lo que usted está viviendo, por más doloroso que usted pueda estar viviendo, ya sea en el alma o en la parte física, por lo más triste que usted pueda estar pasando, Dios no nos abandona. Y para terminar, Isaías 58, 11. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Qué maravillosa promesa. Y siempre las promesas de Dios tienen que ver con nuestra alma, tienen que ver con nuestro cuerpo físico. Porque de eso depende nuestra vida espiritual. Te pastoreará siempre. Uno a veces lee rápido, pero Él dice que nos pastoreará siempre. Dice, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Eso es lo que Dios hace con nosotros. ¿Y sabe qué? Lo hace siempre. Cuando estamos en medio de la prueba, sienta que Él nos está pastoreando. Él está permitiendo la dificultad. ¿Para qué? Para que seamos transformados y podamos vivir para su gloria. En medio de la prueba, al comienzo de la prueba, en medio de la prueba y cuando termine la prueba, sea siempre para su gloria. Vamos a orar. Vamos a orar. Papá Dios, en esta mañana te queremos dar infinitas gracias, Señor. Porque sabemos que ha sido tu presencia en este lugar, en medio de nosotros, hablando directamente a nuestro corazón a través de tu palabra, Señor. Porque no son palabras de sabiduría humana, Señor, sino de la fuente inagotable del saber que eres tú, Señor. Te damos muchísimas gracias, Espíritu Santo, por lo que has querido hablar en este día a tu pueblo, a tu iglesia, conforme a la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que las pruebas, Señor, no son indiferentes a ninguno de nosotros. Algunos hemos pasado presentes, han habido pasadas y no sabemos lo que vendrá hacia adelante, Señor. Podemos estar en este mismo momento pasando una prueba difícil en cualquier área de nuestra vida, Señor. En el área familiar, en el área económica, Señor, en el área de salud. Pero nada te he desconocido a ti, Señor. Pero por sobre todas las cosas tú nos quieres enseñar que en medio de las pruebas hay aprendizaje, del cual, Señor, nuestro corazón está disponible para aprender. Queremos que esté disponible. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que tengamos ese espíritu enseñable, ese querer aprender, Señor, de todo lo que acontece en nuestras vidas, entendiendo que hay un propósito, Señor, pero que hay un propósito no solo de la solución, sino también de la proyección, Señor, que tiene que ver con cómo quieres tú que seamos, cómo quieres que seamos transformados, Señor. En tus manos sabemos que somos una vasija de barro que puede ser hecha conforme a tu voluntad, al diseño tuyo. No queremos seguir poniendo resistencia, Señor, al modelo que tú quieres, a lo que tú ya has planeado,
a lo que tú ya tienes, Señor, como plan perfecto para nuestras vidas. Y que a través de cada una de tus promesas que se van cumpliendo en nuestra vida, sabemos que tus planes son los mejores. Que lo que tú has escogido para nosotros es lo mejor. Te damos las gracias, Señor, porque sabemos que en cada prueba nos llamas al contentamiento. Al saber que somos enseñados para la escasez como también para la abundancia, y que nuestro corazón no se resienta ni tenga miedo. Así también sabemos, Señor, que tú nos enseñas a confiar plenamente en ti, sin dudar, porque en medio de la prueba, Señor, nuestra fe se fortalece. Donde en medio de la fe, Señor, se quitan las dudas, los temores, las angustias, porque tú tienes cuidado de nosotros, porque nosotros nuestra ansiedad, nuestro temor lo echamos en ti, Señor. Lo ponemos delante de ti y tú tomas absolutamente control. Te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que las pruebas producen dolor, pero el dolor que se produce, Señor, también produce enseñanza. Donde no hay cuestionamiento, donde no debe haber cuestionamiento, muy por el contrario, debe haber gratitud, Señor. Entender que todo tiene un propósito y es parte de tus planes. Aferrarnos más, Señor, y acercarnos más a ese amor tuyo que nunca cambiará. El mundo cambia. Los días pasan muy rápido, Señor. Las temporadas pasan. Y no nos damos ni cuenta, Señor, cuando muchas cosas ya han cambiado. La velocidad hoy día de la tecnología, Señor, nos tiene tal vez maravillados, impactados. Pero Padre de los cielos, más nos debe impactar que tu amor es el mismo, desde el comienzo hasta la eternidad. Que tu amor no cambia, Señor. Que tu amor es perfecto, incondicional. Ese amor lleno de misericordia, lleno de perdón, Señor, que nos tiene que llevar también a poder experimentar ese amar a otros como tú nos lo enseñas, Señor. A experimentar ese perdón tuyo, Señor, que también nos tiene que llevar a perdonar a otros. A vivir como tú quieres que vivamos, Señor, en reconciliación, que vivamos en paz contigo y también con los demás. Papá Dios, gracias por enseñarnos que es tu amor el que nunca cambia y que permite que nosotros, Señor, podamos experimentar esa plenitud de vida a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de las pruebas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tus promesas se cumplen en nuestra vida. Te damos muchísimas gracias, Señor, por lo que tú has hablado en este día, por lo que seguirás hablando y porque, Dios, tú eres fiel. Tú eres fiel, Señor. Amor.